gracias por estar presentes. Vamos a tener la clase del día de hoy. Vamos avanzando en relación a la temática de la bibliología. Hoy vamos a tener este, una clase más. Vamos avanzando conforme les he dicho una y otra vez al concepto que originalmente dimos de lo que es la bibliología. Eh, Hemos terminado este, la parte relacionada con la formación y la transmisión del texto bíblico. Hace 8 días, avanzamos en esa temática y hoy vamos a pasar, a la parte o al área eh, de las estructuras, recordando que la definición de bibliología es el estudio de la palabra de Dios o de la Biblia como texto sagrado a partir de su revelación, su inspiración, sus estructuras, sus contextos. Entonces vamos a pasar a hablar un poco el día de hoy de la estructura literaria de la Biblia. Posteriormente seguiremos con la estructura lingüística, después la estructura temática, y así posteriormente. Por el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura literaria. Voy a compartir el texto. Es muy corto, es de 7 páginas el día de hoy. Yo creo que vamos a tardar menos, pero bueno, vamos a estudiar esta parte ahora. Eh, ¿Logran ver el texto? Manolo, ¿se logra ver el texto? No se logra ver. No. Permítanme entonces. Es que yo tengo mis limitaciones. Sí, permíteme ahorita. O si quieres venir a ayudarme, este, porque no. Se supone que es aquí, ¿no? Ah, ya. Ya me apareció. Es que no me había aparecido hace rato. Es este. ¿Perdón? Ok. Listo. Ahora sí, ahí estamos. Estamos compartiendo el texto. Vamos a hablar acerca de la estructura literaria del Antiguo Testamento y debemos comprender que el Antiguo Testamento ha sido escrito en prosa y en verso o en prosa y en poesía. Un 60% del Antiguo Testamento está escrito en prosa y un 40% está en poesía. Cuando decimos poesía, pensamos rápidamente en los libros poéticos, pero la Biblia tiene inserciones de poesía en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Quizá excepción de el libro de Levítico, que es 100% prosa. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento tienen insertadas algunas porciones de poesía. Para nosotros que tenemos una versión de Biblia en nuestro idioma, a veces es muy difícil percibir cuando la Biblia o alguna porción de la Biblia ha sido escrita en poesía, porque tenemos un concepto de poesía como lo tenemos en Occidente, donde debe de haber una métrica, un ritmo, o quizá hasta una rima. Pero en la poesía bíblica que está basada o que se caracteriza al igual que la poesía oriental, no necesariamente tiene que haber rima, o tiene que haber algún ritmo o alguna cadencia. Eh, si existe la rima, por lo regular es accidental. Y en algunos casos vamos a ver más adelante cómo algunos escritores
variaban algunas palabras o hacían un juego de palabras Amén. para Amén. poder dar a conocer algún mensaje. Entonces, No se puede recordemos escuchar, ¿no? que alrededor del cuarenta por Ahora ciento apágalo y del préndalo. Antiguo Testamento Ah, está escrito en apagado. poesía. Ay, Vamos a hablar entonces en general. Los libros de manera temática, pues los tenemos estructurados como ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Tenemos el Pentateuco, tenemos posteriormente los libros proféticos, los libros históricos, después los libros sapienciales o poéticos, y después tenemos los libros proféticos en el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, pero cada uno de ellos tienen o están escritos ya sea en prosa, en poesía o verso, o una combinación de las dos. Vamos a hablar primero acerca de la prosa bíblica. Sabemos que un escrito en prosa, pues no se sujeta a las reglas que ya dije, las reglas del verso. Es simplemente una expresión habitual que ha sido escrita. No hay ningún ritmo, no hay ninguna medida, ninguna métrica, no hay ninguna rima. Es una expresión general como cuando hablamos nosotros, ¿no? Y pues en la Biblia generalmente podemos encontrar diferentes tipos de prosa, pero la prosa mayoritaria que podemos encontrar es la narrativa, que hace descripción de hechos o biografías que son por lo general biografías concisas y concretas. Así también hace la descripción de sucesos de manera cronológica o cronológicos y de genealogías. Algunos incluyen la el apartado o una descripción, una manera de prosa como la prosa genealógica. Y yo por lo regular, bueno, en esta ocasión lo incluí en la prosa narrativa. Libros que están en prosa narrativa específicamente, podríamos decir el libro de Génesis, que contiene por lo regular eventos específicos, la narración de la creación, la narración de el diluvio y posteriormente el llamado de Abraham, o el pacto de Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob y posteriormente narra la vida y los sucesos relacionados con la vida de José, que de hecho así podríamos dividir generalmente el libro de Génesis, ¿no? Simplemente los relatos de la creación hasta el primer llamado de Abraham, después la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob y posteriormente la de José junto con sus hermanos. Pero bueno, esa es otra temática. El libro de Génesis describe sucesos y podemos encontrar también en el libro del Génesis algunas genealogías. Las genealogías tienen una estructura muy definida. Tratan de demostrar el nacimiento o tratan de demostrar los parentescos o la manera en cómo algún personaje tuvo sus antecesores y quizá también podemos verlo hacia el futuro, sus descendientes, ¿no? Es muy importante la cuestión de la genealogía en el libro de Génesis porque la estructura genealógica se da a partir de lo que la Biblia determina la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces podemos ver el árbol genealógico de los descendientes de Caín. Posteriormente podemos ver el árbol genealógico de los descendientes de Set o de Adán y posteriormente Set, que nosotros lo conocemos coloquialmente como o bíblicamente como los hijos de los hombres
la genealogía de Caín y los hijos de Dios. Es importante la cuestión genealógica en toda la Biblia, en específico también en el libro de Génesis. Cuando leemos el comentario o los comentarios que hace Flavio Josefo, nos hace una descripción general de cada una de las genealogías y trata de empatar las razas o las familias posteriores que se dieron, ¿no? Pero tiene su importancia las genealogías o la prosa en las que se incluyen las genealogías y tienen una estructura muy definida en la Biblia. La prosa narrativa, como dije hace rato, es la que de manera mayoritaria encontramos en el Antiguo Testamento. Me enfoco ahorita solamente al Antiguo Testamento porque en una clase posterior hablaremos del Nuevo Testamento en relación a su estructura literaria, que es demasiado sencilla y rápida de ver. Hablemos de otro apartado que es la prosa histórica y que en esto por lo regular tiene de manera mayoritaria dos tipos de prosas. Se subdivide, por decirlo así, en prosa bélica y en prosa monárquica. Cuando decimos prosa bélica, yo creo que les viene a la mente de qué trata este tipo de narrativas o este tipo de descripción histórica a manera de prosa. También tienen una estructura definida. Ustedes pueden ver patrones en este tipo de relatos en los que habla acerca de las batallas, lo que origina quizá la batalla, el desarrollo de la batalla, el lugar donde se desarrolla la batalla y el resultado de la batalla, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros la prosa bélica, la clasificamos como prosa bélica y encontramos por lo general este tipo de prosa en el libro de Josué y el libro de los jueces. Lo encontramos de manera mayoritaria porque nos describe la manera en cómo se libraron las batallas en el tiempo de Josué cuando se tenía que conquistar la tierra de Canaán. También podemos encontrar un poco en el libro de Éxodo, en el libro de los jueces, pero aquí estos libros hacen una combinación entre prosa narrativa, descripciones generales y la prosa bélica, en la cual también se dan cuestiones, como les dije, descripciones de batallas. Tenemos la prosa monárquica. La prosa monárquica es característica del libro de los reyes y del libro de las crónicas. Y ustedes también pueden observar que hay una estructura general definida, o sea, hay un patrón. Si ustedes analizan el libro de los reyes, y el libro de las crónicas en relación a las sucesiones monárquicas, siempre tienen la misma estructura y ustedes lo pueden analizar detenidamente, posteriormente porque nos damos cuenta que tanto Jeremías al escribir el libro de los reyes y Esdras al escribir el libro de las crónicas manejan un patrón o una estructura muy definida de su narrativa. Ponen por lo regular el origen de este rey, quiénes fueron sus padres o su predecesor, cuántos años gobernó y por lo regular podemos encontrar algo característico de su reinado. Si nos enfocamos a los reyes del norte, pues es una cuestión por lo regular negativa, hablando de sus apostasías y las consecuencias que esto tuvo. Y si hablamos del reino del sur, pues es variable dependiendo qué tipo de o qué rey en específico esté hablando, porque encontramos reyes que tuvieron un seguimiento o una cuestión espiritual positiva, que tuvieron temor de Dios y así se les describe, sobre todo aquellos reyes reformadores como Ezequías, como Josías, cosas positivas en su reinado, pero también podemos encontrar reyes en sentido negativo,
que también lo describe, o sea, lo positivo y lo negativo en la estructura de este tipo de narrativa se nos da a conocer y por lo regular termina. A mí me llama la atención la expresión sobre todo de uno de ellos, no recuerdo si fue de Esdras, donde dice, estos fueron los hechos del rey X y todos los demás hechos están escritos en las crónicas o en los archivos de los reyes de Judá, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esa estructura es una estructura muy general, ¿sí? Y es muy característica del libro de los reyes y de las crónicas. Tenemos la prosa profética, que es una prosa que caracteriza a los libros proféticos de la Biblia. Pero debemos de recordar que la profecía bíblica se divide en eh, en dos categorías, que es la profecía general y la profecía apocalíptica. Cada una tiene sus características específicas. La profecía general está enfocada más hacia el pueblo de Israel o hacia alguno de los reinos sobre los cuales también profetizaron, este, y tienen un contexto histórico contemporáneo del escritor y trata de amonestar y corregir males de su tiempo y que en algunas ocasiones también estas profecías tienen una proyección de una manera típica hacia el futuro. La profecía general parte por lo regular de los dichos de el profeta, hablando, me dijo el Señor, la palabra de que Jehová, el Señor me dio etcétera, y utiliza cosas didácticas muy de su tiempo, un lenguaje figurativo, pero que es un lenguaje figurativo cotidiano o natural, por decirlo de alguna manera. Jeremías utiliza cosas muy de su tiempo, y son cosas de la vida cotidiana. En contraposición, la profecía apocalíptica hace uso de símbolos y figuras en específico de cuestiones sobrenaturales. O sea, no hay un león con dos alas en el mundo natural, no hay un leopardo con cuatro cabezas, no hay una bestia, una bestia espantosa con siete cuernos, con 10 cuernos. Entonces, esa es una característica especial de la profecía apocalíptica. Entonces, bueno, también la profecía apocalíptica parte a raíz de sueños y visiones que en específico se le da al profeta. Y bueno, tiene una estructura muy definida en la cual se da la visión y posteriormente se da la explicación a los símbolos o la interpretación de la visión. En base a eso podemos ver entonces la narrativa de cada uno de ellos, que tiene una estructura muy específica. Las profecías apocalípticas, ya lo dije, y la profecía general, pues son amonestaciones, exhortaciones que el profeta hace. Debemos entender que en la profecía o en los libros proféticos muchas veces hay una combinación específica entre prosa y poesía, haciendo recordar o recordándoles que, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, una gran parte del libro del profeta Isaías es poético y entonces hace una transición entre prosa y poesía, que es muy característico de todos los libros de todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Eh, la prosa discursiva es otro tipo de narrativa, otro tipo de prosa, en el cual, o por lo general, es la transcripción de algún discurso que se dio primeramente de manera oral y posteriormente fue escrito. Y es un discurso
o una enseñanza que algún personaje bíblico dio en específico delante de alguna congregación. El ejemplo característico de este tipo de prosa, o el libro que contiene este tipo de prosa, es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio realmente es la compilación de los últimos discursos que Moisés dirigiera al pueblo durante aproximadamente un mes. Algunos escritores hablan que fueron tres discursos, dependiendo cómo se dividan, otros lo dividen en cuatro, otros lo dividen en cinco. Cuando hablemos específicamente de la estructura temática del Antiguo Testamento, vamos a hablar en específico y más a fondo del libro de Deuteronomio. Aquí lo único que quiero yo enfatizar es que el libro de Deuteronomio son una serie de discursos orales de Moisés que posteriormente fueron puestos por escrito. Y entonces la prosa discursiva tiene esa característica. Por lo regular, cuando nosotros leamos una expresión como, por ejemplo, Josué reunió al pueblo o Josué reunió a los ancianos o Moisés reunió a Israel, etcétera, etcétera, vamos a entonces a notar que lo que sigue posteriormente es un estilo de prosa discursiva que también tiene una estructura y un propósito. Otro ejemplo de prosa discursiva lo encontramos en el capítulo 23 de Josué y en el capítulo 24, que son sus palabras, es el discurso de despedida. El 23 es un discurso, el del capítulo 24 es otro diferente, ya es el de despedida. Eh, el libro de Eclesiastés, que aunque nosotros lo tenemos clasificado actualmente como un libro poético, más que poético es sapiencial y está escrito en su mayor parte de modo en prosa. Solamente a partir del capítulo 12 aproximadamente, donde habla acerca de los jóvenes, de entregar en la juventud a Dios el corazón. Recordemos que viene un poema muy hermoso, ¿no? Antes de que lleguen los días malos, de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, y sigue una serie de figuras literarias que están sujetas a interpretación, pero por lo regular, la mayor parte del libro de Eclesiastés está escrito en prosa y es una prosa discursiva. Y lo podemos entender porque al final dice, el fin de todo discurso oído es este, temed a Dios y dadle gloria. Y al principio él se presenta como el predicador, ¿verdad? Las palabras del predicador, que reunió a la congregación para que le escucharan. Entonces, claro, el libro de Eclesiastés narra la experiencia de Salomón posterior a su apostasía, y lo hace a manera de discurso. También tenemos otra variante de prosa que podríamos denominarla como prosa de viaje, algunos lo ponen como prosa de itinerario, y desde que escuchamos este título como prosa de viaje o de itinerario, sabemos de qué es lo que se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a estar narrando? Y pues eh, este tipo de prosa tiene una estructura también general bien definida, en el cual nos va a narrar el traslado de algún personaje o de algún grupo de un lugar a otro. Este tipo de prosa lo encontramos específicamente en el libro de Números y en el libro de Éxodo, en donde se especifica en su estructura, en dónde estaban, hacia dónde se movieron, cómo llegaron, o quizá algunos detalles de su recorrido, ¿no? En el libro de Génesis también podemos encontrar una porción cuando habla de el viaje de Abraham, cuando salió
Ur de los Caldeos, subió hacia Harán y de ahí bajó hacia Canaán y enfatiza esta cuestión diciendo o concluyendo, y a la tierra de Canaán llegó, ¿verdad? Entonces es un tipo de narrativa muy característica en la cual vamos a ver cómo era el movimiento o el viaje de cada uno de estos, de los personajes en turno. El libro de los números es muy específico, sobre todo en en uno de los últimos capítulos, porque esos viajes, se describen como las jornadas de Israel o los viajes de Israel. En el capítulo 33 podemos ver que nos habla de 42 jornadas, de dónde salieron, a dónde llegaron, de dónde salieron, a dónde llegaron. Y cuando nosotros nos enfocamos a leer de manera general el libro de los números, podemos entender estas jornadas, estas salidas, estas llegadas por parte de los hijos de Israel. Es muy interesante leer el capítulo 33 del libro de los números para que podamos entender algunas cosas adicionales desde el punto de vista geográfico. Eso ya lo veremos más cuando veamos la estructura geográfica del libro del Antiguo Testamento. Otro tipo de prosa, la prosa didáctica, este, que por lo general en ella o en el libro que hace uso de este tipo de prosa, se describe alguna metodología o proceso para realizar alguna actividad, así como instrucciones que regulan la relación entre el hombre y Dios. El libro que ejemplifica o que contiene en gran parte este tipo de prosa es el libro de Levítico. El libro de Levítico es un manual, es el manual del santuario, por lo tanto se considera que está escrito en forma de prosa didáctica. Entonces, esta es, de manera general, cómo el Antiguo Testamento hace uso de este recurso literario. Debo apuntar que muchas cosas, cuando se nos traducen al castellano, se pierden. En el original hebreo, cada una de estos apartados, cada una de estas prosas, tienen una característica específica por la cual se puede identificar fácilmente, pero ya en el castellano o en algún otro idioma, ya cuando es traducido, a veces se rompe esa característica. Pero en la Reina Valera, por lo regular, casi siempre se trató de respetar esta cuestión, de que se diera a notar este uso que se hacía de manera diferente de cada uno de los autores de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, considero que hablando de prosa, pues es sencillo entender que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento históricos, proféticos y el Pentateuco están escritos principalmente en este recurso literario que es la prosa. Hablemos un poco de la poesía bíblica. En la Biblia hay poesía, como les había mencionado, un 40%. Algunos hablan de un 30%. Eh, el comentario bíblico adventista da este dato de que un 40% aproximadamente del Antiguo Testamento está escrito en poesía o en verso. Y dice el testimonio en Consejos para Maestros, página 414 y 415. Consejos para Maestros, Padres y Alumnos es el nombre completo. Dice, en la Biblia hay poesía que ha arrancado la admiración del mundo, en resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad,
en patética emoción, no tiene igual entre las más brillantes producciones del genio humano. Los escritores bíblicos que hicieron uso de poesía eh, lo hicieron con la finalidad, o más bien haciendo uso de un recurso que se hacía en su época. En los escritos antiguos de Medio Oriente es muy común la poesía y la poesía a manera similar o los recursos que utiliza también los escritores bíblicos. Dice en la Educación, página 154, en las escrituras se encuentran las expresiones poéticas más antiguas y sublimes. Recordamos, el 40% del contenido del Antiguo Testamento está escrito en poesía, pero la poesía bíblica tiene un objetivo, un objeto, es la de exaltar a Dios y su obra como creador, pero nunca exaltar al hombre. O sea, la poesía está enfocada más a exaltar a Dios y su obra creadora, y está íntimamente ligado con el canto. Por eso es que encontramos dos clases de poesía en la Biblia, lo que es la poesía lírica, que es poesía que se puede cantar, recordando que en la escuela de los profetas se utilizaba mucho, o más bien se enseñaba el canto sagrado, y entonces el canto, era un recurso que se utilizaba regularmente para imprimir en la mente de las personas ciertos sucesos. Era a través del canto que se grababan mejor las cosas o se trataba de repetir lo que se quería transmitir. Por eso se habla de la poesía lírica. La palabra lírica viene de lira, es decir, que es poesía que fue pensada originalmente para ser cantada. Y de ahí tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, si ustedes leen la introducción o a este canto, en Isaías capítulo 5, ahí nos dice que eso es un canto. ¿Cómo se cantaría? ¿Quién sabe? Este, pero fue algo que originalmente Isaías compuso para ser cantado. Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Entonces, lo que leemos posteriormente es un canto. Y pues podemos ver que regularmente la poesía que aparece en la Biblia tiene ese enfoque, el enfoque lírico, que estaba pensada en que se transmitiera más que como poema, como un canto. Y tenemos el otro tipo de poesía, en la poesía bíblica, que es la poesía nómica, es decir, la poesía de sabiduría. Y pues ese es un tipo de poesía muy característico del libro de los Proverbios, del libro de los Proverbios, sobre todo, del libro de Job, que la intención es expresar o proyectar algún tipo de reflexión, no tanto para ser cantado o no pensado para ser cantado, sino para una reflexión en la vida del lector o en la vida del que escuchaba, ¿no? Eh, Dijimos que el 40% entonces es poesía, y dice por aquí, por lo regular. Las partes poéticas de la Biblia combinan prosa con cánticos, que no necesariamente han de tener un sentido métrico de rima, sin dejar por esto de ser clasificado como poesía. Un comentario adicional que puse aquí en el apunte es el hecho de que a veces se complica trasladar la poesía
bíblica a otro lenguaje. Es por eso que se presta especial interés a los libros poéticos o a la poesía bíblica cuando tiene que ser traducida a otro idioma. Eh, en la actualidad, la Reina Valera ha tenido ese distintivo, ¿no? El saber distinguir o los traductores o los revisores más bien han tratado de hacer distinguir cuando estamos hablando de poesía y cuando estamos hablando de prosa. Ahorita lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Se dice que en la traducción Lácar Colunga, uno de los dos traductores, se especializó en traducir las porciones poéticas, porque requería hasta cierto punto esa traducción más tiempo y recursos especiales. Eh, Incluso podemos recordar que los masoretas crearon signos de puntuación y vocálicos especiales para los libros poéticos porque ellos deseaban que esa intensidad que querían expresar o proyectar los autores bíblicos que escribieron en poesía también se viera reflejado en esos signos vocálicos que ellos crearon para poder darle esa intensidad a los libros poéticos. La poesía bíblica tiene tres características principales. Es el empleo frecuente del lenguaje figurativo. Es por eso que debemos entender y saber identificar cuando un escritor está hablando o cuando es poesía, porque entonces entenderemos que el autor está hablando en lenguaje figurativo. Eh, Les recuerdo un texto que muchas veces ha causado confusión, aún entre nosotros y yo me he topado que hay hermanos que preguntan mucho acerca de ese texto. Déjenme ver si lo recuerdo. Este, Está en el libro del profeta Isaías, en donde dice, que hablando en el contexto de la tierra nueva, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es una manera poética de decir que ahí ya no va a haber muerte. Entonces, algunos dicen, ¿cómo es posible? Leí en Isaías 65. Permítanme tantito, les doy la cita completa, porque nomás lo leí, no les di la cita. Es Isaías 65, versículo 20. Dice, ¿cómo es posible que esté hablando en el contexto de cielo nuevo y tierra nueva y está diciendo que está haciendo referencia a la muerte? No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años. Y entonces ahí es donde algunos dicen, cómo es posible que el niño va a morir de 100 años? Y luego se hace una interpretación tan descabellada, he escuchado algunas interpretaciones descabelladas, dice, y el pecador de 100 años será maldito. Si estamos en el contexto de la tierra nueva, entonces, ¿cómo va a haber pecadores? Dicen algunos, ¿no? Sí. Entonces, ahí simplemente de manera poética, Isaías dice, el problema que tenemos de la muerte infantil o de la muerte, sí, infantil ya no va a existir. Y dice, aquí también, ya no va a haber pecado, ya no va a haber pecadores, pero lo está diciendo de una manera poética. Y entonces, muchos, al no saber que aquí, sobre todo el libro de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 66, mayoritariamente es poesía, entonces hay recursos literarios o figuras, más bien recursos literarios o figuras literarias que tienen que ser interpretadas
correctamente. Entonces, este, eh, ¿hasta cuándo? Dicen algunos, es que como va a haber, como vamos a ser eternos, las etapas de la niñez, de la juventud, dice, también van a variar, ¿no? Y entonces se dan algunas explicaciones, pues que no cuadran, ¿no? Entonces, dice, porque el niño morirá de 100 años, no hay niños de 100 años, es decir, no va a haber muerte, o sea, está hablando de manera poética el profeta. Entonces, nosotros debemos entender entonces esta característica o estas características del empleo frecuente del lenguaje figurado, eh, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este, y todo ese tipo de figuras literarias que cuando tengamos el seminario de hermenéutica nos meteremos más a fondo en lo que son estas figuras literarias, estos recursos literarios como el símil, la parábola, la hipérbole, el eufemismo, eh, la metáfora, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que la poesía bíblica usa mucho este lenguaje literario y es de naturaleza emocional, es decir, trata de impactar a las emociones. Por eso la hermana Elena, en el testimonio que leí más arriba, dice una expresión, dice en patética emoción, o sea, que da expresión a los sentimientos, este, de una manera explosiva, de una manera, que se extralimita, por decirlo de alguna manera, el escritor bíblico. Emplea diferentes clases de paralelismo. Eso lo veremos un poquito más adelante en esta característica que es el paralelismo y por qué es importante entender este recurso que hace uso la poesía bíblica. Aquí ya nos habla el apunte que puse, los paralelismos sinónimos, el paralelismo antónimo y el paralelismo sintético. Eh, 5 libros del Antiguo Testamento son considerados como poéticos, pues están formados total o principalmente en forma de verso. Y tenemos a los Salmos, los Proverbios, el libro de las Lamentaciones, el Cantar de los Cantares y Job. El libro de Job, es en su mayoría poesía, solamente el capítulo introductorio y el epílogo o la parte final del libro de Job, no está escrito en poesía, es prosa, pero podemos decir básicamente que estos 5 libros están escritos a manera de poesía o a manera de verso. Tenemos el libro de Eclesiastés, tiene una porción considerable de hermosa poesía, pero como lo dije hace rato, mayoritariamente está escrito de una manera de prosa discursiva. Hay porciones de poesía en 4 libros del Pentateuco, excepto Levítico. Levítico no tiene una sola porción de poesía. Y podemos encontrar en el libro de Génesis 6 porciones de poesía, que es el canto de Lamec en Génesis 4, versos 23 y 24, la maldición de Noé sobre Canaán y la bendición para Jafet en Génesis capítulo 9, versos 25 al 27, la profecía de Dios a Rebeca en el capítulo 25, verso 23, en donde le habla acerca de sus hijos que que estaban en el vientre y que estaban luchando entre ellos. La bendición de Isaac a Jacob en el capítulo 27, versos 27 al 29. La bendición de Isaac a Esaú en el capítulo 27, versículos 39 y 40. La bendición de Jacob
a sus hijos del capítulo el 49 de Génesis, versículos 2 al 27. Esas son las porciones de poesía que encontramos en el libro de Génesis. Es interesante ver cómo las sociedades bíblicas para la Reina Valera 1960, y sí me gustaría que vayan a su Biblia si tienen una Reina Valera 1960, hace una pequeña distinción de estas porciones que he mencionado. Si ustedes van a Génesis capítulo 4 versículos 23 y 24 pueden ver que este pedacito o esta porción que está en poesía está un poquito más hacia adentro, como que hay una, ¿cómo le llaman? Una especie de tabulación, o margen más grande, dándonos a entender eh, los impresores o los traductores de la Reina Valera 1960 que esta pequeña porción no es prosa, sino que es poesía. Y ustedes pueden ir a constatarlo si tienen una Reina Valera 1960 en Génesis 4:23, el canto de la Mec está un poquito más hacia adentro en en el texto bíblico. Si se van ustedes a Génesis 9, 25 y 27, lo pueden comprobar en su Biblia. Si se van a Génesis 9, 25 y 27, van a encontrar que la maldición de Noé a Canaán y la bendición para Jafet está un poquito más adentro en el texto que tenemos de la Reina Valera 1960, dándonos a entender el impresor o la Sociedad Bíblica Unida de que esta es una porción escrita en poesía. Y así pueden comprobar con cada una de las citas que les voy a dar a continuación, no solamente en el libro de Génesis, sino también en los demás libros. Tratándose de porciones de poesía dentro de un relato en prosa, de esa manera, la Sociedad Bíblica Unida hace esa distinción entre la prosa y la porción de poesía en la Reina Valera 1960. El libro de Éxodo solamente tiene una porción de poesía que es el cántico de Moisés y de María, que es el cántico posterior, o el cántico que cantó María y las mujeres cuando después de que fueron sepultados, o que fueron ahogados el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Tenemos también en el libro de Números 6 porciones de poesía, que es la bendición sacerdotal, aquí doy la cita, las fórmulas para levantar y asentar el arca, aquí está la cita, el canto del valle, el canto del pozo, la caída de Esbón y las profecías de Balaam, que están en varias porciones de el capítulo o algunas porciones del capítulo 23 y 24 de el libro de Números. Entonces, esas son las porciones que aparecen eh, de profecía, perdón, de poesía en los libros de Números. El libro de Deuteronomio también tiene 3 porciones de profecía, perdón, de poesía, que son las maldiciones o el apartado de las maldiciones, el canto de Moisés y la bendición de Moisés a las 12 a las 12 tribus. En el libro de Josué encontramos en poesía solamente la orden de Josué al sol y a la luna, que está registrado en el capítulo 10, versículos 12 y 13. En el libro de los jueces encontramos 2 porciones, que es el canto de Débora y Barak y los enigmas de Sansón. En el libro de Ruth encontramos el pacto de Ruth con Noemí.
ese famoso texto que también se puede hacer en canto, ¿verdad? O que ya lo hicieron en canto. No me pidas que te deje. Y bueno, esa es la única porción que viene en poesía, del libro de Ruth. En el libro de Primero de Samuel encontramos dos porciones, el agradecimiento de Ana, el cántico de agradecimiento de Ana, en el capítulo 2 versos 1 al 10, y los trozos de canciones populares para alabar a David, que ya las conocemos, que David mató a sus 10,000, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel encontramos cinco porciones de poesía. El lamento de David, por sí, por la muerte el lamento de David por la muerte de Saúl y de Jonathan. La elegía o el canto fúnebre de David por la muerte de Abner, el canto de victoria de David y las últimas palabras de David. Están estas porciones en el segundo libro de Samuel, escritas a manera de poesía. En el libro primero de las Crónicas solo aparece el cántico de David para la instalación del arca, en el capítulo 16, versos 8 al 36. Ustedes lo pueden posteriormente, cuando tengan el apunte, lo pueden ir consultando. Ahorita, por cuestiones de tiempo, es obvio que no las estamos leyendo, solamente las estamos citando. En el libro segundo de las Crónicas hay algunos coros poéticos en el capítulo 5 verso 13, en el capítulo 6 versos 1 y 2, el capítulo 7 verso 3 y en el capítulo 20 versículo 21. Y la parte final de la oración de Salomón en el capítulo 6 versículos 41 y 42 están en poesía. Los libros proféticos del Antiguo Testamento, como ya lo mencioné cuando estábamos viendo la prosa, es una combinación entre prosa y poesía. Eh, es una cuestión muy característica de la literatura hebrea. Las, los primeros 39 capítulos de Isaías están formados por pasajes entremezclados de prosa y poesía, pero los capítulos 40 al 66 de este libro profético son casi exclusivamente poesías. Los capítulos 1 al 31 y 46 al 51 de Jeremías presentan una combinación de prosa y poesía. En los libros de Ezequiel y Daniel hay unos pocos casos de poesías, algunas inserciones mínimas que nosotros no las podemos distinguir, porque se han perdido, por decirlo de alguna manera, en la traducción al castellano. La mayoría de los profetas menores es poesía, tienen inserciones de poesía. Y es interesante que es poesía lírica, o sea, escribieron algunas cosas también para ser cantadas. Podemos cortar ahí la grabación, hermano, para que